nosotros al doctor José de Jesús Arteaga Castrejón. Es médico urgenciólogo, actualmente adscrito al HGR1 de aquí de Cuernavaca, Morelos. Es profesor titular, ¿verdad, doctor? De los residentes de urgencias. Sí. Y bueno, él nos va a dar lo que es el tema de los aspectos destacados de las guías AJA para el RCP. Adelante, doctor. Ok, bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Eh, bueno, el tema creo que es un tema muy sencillo, enfocado al título de la plática, pero bueno, hablar de reanimación cardiopulmonar, pues inclusive el curso, el más famoso de ACLS y BLS, llevan 2, 3 días poder realizar el curso y tener un panorama un poco más amplio, ¿no? Algo importante que yo siempre destaco con el ACLS y el BLS es que si ustedes se han dado cuenta, quienes lo han tomado, que en realidad pues es un curso hecho para la población en general, ¿no? Ni siquiera es un curso que debería estar 100% enfocado a la salud médica. En Estados Unidos o en otros países se le da a la población en general para que tenga un panorama o un conocimiento más amplio de qué hacer en caso de que una persona presente una parada cardíaca. Bueno, el tema que me invitaron fue aspectos destacados de las guías AJA para la reanimación cardiopulmonar. Nuevas recomendaciones. Algo que siempre se nos olvida es que las guías o el ACLS, pues no solo habla de reanimación cardiopulmonar, en realidad el curso está dividido en dos grupos o en dos etapas, una que es la reanimación cardiopulmonar y la otra es la atención cardiovascular de emergencia, ¿no? Háblese taquiarritmias, bradiarritmias, infarto agudo al miocardio y evento vascular cerebral. No me daría tiempo a hablar de todo esto. Voy a hacer un hincapié un poco sobre los algoritmos principales. Estos son los objetivos de la plática. Conocer cuáles son los principales cambios en las guías AJA sobre la atención cardiovascular de emergencia, sobre la reanimación cardiopulmonar, perdón, y repasar los principales algoritmos de atención. El ACLS se va actualizando cada 5 años, a veces cada 2 años, dependiendo las necesidades. La última actualización que se hizo fue en el 2019, con una reactualización en el 2020 por la pandemia, donde si ustedes se meten a buscar en internet o en las páginas de la AJA, hay manuales o libros con fechas de 2019 y algunos con fechas inclusive de octubre, noviembre, no recuerdo bien exactamente, del 2020. Pero bueno, es importante saber que la reanimación cardiopulmonar, pues nos pareciera siempre cuando nosotros nos están formando como personal de salud, como médicos, que si ustedes se dan cuenta, dejan que cualquier estudiante, cualquier persona que esté en formación, sean los responsables o los encargados de dar lo que yo considero la principal o lo que más va a ayudar al paciente, ¿no? Las compresiones cardiotorácicas. Creo yo que es una mala escoleta que hemos realizado. De hecho, en muchos países la reanimación cardiopulmonar está dada 100% por especialistas y no por médicos en formación o por personajes como llama el ACLS Legos, ¿no? Personas que inclusive no tienen o en su vida han dado reanimación cardiopulmonar. Para esas prácticas existen y el ACLS tiene bastantes maniquís, tiene bastantes centros de capacitación para poder esto. Siempre tener en mente que la parada cardiovascular, la parada cardíaca, pues es el evento hasta ese momento, independientemente de que salga o no salga el paciente, pues la situación más difícil que se ha presentado o va a presentar una persona en su vida, ¿no? Tener en mente que hay detrás de esa persona una familia, independientemente de la edad, un niño, un joven, un adulto, un anciano, pues siempre tener la idea o la disponibilidad de que si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con la mejor intención para que al paciente le vaya mejor. Es decir, vuelvo a repetir, que sean los mejores y los que más capacitados estén en la reanimación
para poder dar esta atención al paciente. Bueno, existe un manual que sale en el 2020, le llaman Aspectos destacados para la RCP y la atención cardiovascular de emergencia, donde realmente los cambios con todo lo que veníamos haciendo en los últimos 10, 15 años han sido muy pocos, o inclusive los cambios de esta última actualización han sido no muy relevantes para la atención del paciente con reanimación cardiopulmonar. En realidad son pocos los algoritmos que han cambiado, algunos en bradicardia, algunos agregaron en situaciones de taquiarritmias. La parada cardiovascular ahora con la situación de la pandemia, hace 10, 8 años dábamos prioridad a la vía aérea, dando una priorización a esta parte, y después en la siguiente etapa la cambian a dar una prioridad a las compresiones cardiotorácicas antes de una vía aérea. En el 2020 no es que se haya tenido un retroceso, es algo que a muchas personas que nos dedicamos a la urgencia creo un poco de confusión, pero por la pandemia nuevamente pareciera que le dieron prioridad al aseguramiento o a tener una vía aérea segura, ¿no? La realidad es de que esto se hizo no porque la evidencia o la probabilidad de salir a una circulación espontánea sea mayor si damos prioridad a la vía aérea. Sin lugar a duda, las compresiones torácicas son lo que mayor porcentaje o mayor probabilidades de que el paciente salga adelante nos va a dar, pero hoy en día sabemos que todo paciente que nos presente una parada cardíaca sin tener un antecedente por pura prevalencia de la enfermedad, pues no podemos descartar que el paciente pueda o esté padeciendo COVID, ¿no? Y esta simple medida hace que en el 2020 se haga una nueva actualización para volver a hacer mucho hincapié en primero tener una vía aérea segura y después tener la parte de las compresiones cardiotorácicas. En realidad, en los últimos meses, nuevamente, todo lo que se ha visto del COVID ha cambiado un poco, y si nosotros tenemos el antecedente y estamos seguros que el paciente no tiene COVID-19, pues podemos seguir haciendo los algoritmos como nos lo ha hecho la última actualización. Este dato es importante, lo menciona mucho la AJA, me gusta mencionarlo, la importancia de detectar una parada cardíaca y hacer el seguimiento o el tratamiento conforme los algoritmos nos indican, pues la probabilidad de éxito siempre va a ser mucho mayor, ¿no? Me gusta mencionar porque fue un caso muy sonado, a quienes les gusta el fútbol lo supieron, quienes no seguramente igual lo vieron en las noticias. Hace no muchos meses, en un torneo que se realizaba en Europa, un jugador presentó una parada cardíaca dentro del campo de juego. Presentó una de las arritmias o uno de los ritmos de parada cardíaca que son recuperables o que son para un tratamiento de descarga eléctrica. Afortunadamente, dentro del estadio se contaba con el dispositivo para poder darle el tratamiento necesario. Se le iniciaron los ciclos de reanimación, se dio la desfibrilación y el paciente retornó a la circulación espontánea, y hoy en día creo que inclusive ya está volviendo a participar en deportes de alto rendimiento. Ese fue un ejemplo, fue una situación que se vivió, que se grabó en cámara sobre cómo la probabilidad de salir adelante dentro de cuando se tienen o se realizan las cosas como los algoritmos o las recomendaciones de la AJA no las hacen, pues la tasa de éxito es mayor, ¿no? Tristemente en los hospitales pues no siempre funciona así, no siempre estamos igual de capacitados, no siempre tenemos esa situación, ¿no? Quienes conocen las salas de urgencias, en lo personal que trabajé muchos años, estoy muchos años aquí en urgencias del HGR1, pues el paciente cae en paro y se preocupan más por poner un tubo en la boca o por iniciar compresiones, y absolutamente nadie acerca un carrito o un desfibrilador para poder ver esto, ¿no? Este dato lo recarga los manuales de la AJA, que a pesar de tantos avances, de tanta tecnología, de tantas redes sociales, menos del 40% de los pacientes que presentan una parada cardíaca reciben una reanimación cardiopulmonar por una persona lego, mencionan ellos, o alguien que no tenga experiencia.
Y de ese 40%, menos del 12% llega a tener disponibilidad de un dispositivo a un desfibrilador externo, ¿no? He buscado y siempre lo he hecho, cuántas personas que estamos en un hospital o que trabajamos en servicios de salud realmente tienen el conocimiento o tenemos el conocimiento para atender una parada cardíaca, ¿no? Afortunadamente, quienes trabajamos o estamos en contacto en hospitales públicos, la probabilidad de que el personal conozca es un poco más amplia, pero me ha tocado estar en hospitales privados donde realmente muy pocas personas saben qué hacer al momento de que un paciente presenta una parada cardíaca. Estas son las cadenas de supervivencia que le llama la AJA o el ACLS. Siempre divide en dos grupos a los pacientes con parada cardíaca, enfocado a los pacientes que presentan un paro cardíaco intrahospitalario y los pacientes que presentan un paro cardíaco extrahospitalario. Eh, Me fue difícil saber cómo enfocar la plática, puesto que pues al grupo, o yo creo que la mayoría de ustedes son médicos familiares que se encuentran en la consulta externa y pues que oficialmente no están siempre en un ámbito intrahospitalario, que ha pasado que el paciente presenta parada cardíaca esperando ser atendido en una consulta, en un consultorio. ¿Okay? La parada cardíaca intrahospitalaria siempre te hace énfasis y agregan este eslabón donde dice reconocimiento y prevención temprana. COVID ha sacado mucho a la luz estos nuevos lineamientos que lo hago mucho en hincapié sobre las escalas de predicción, una de ellas la escala News, habla sobre los famosos equipos de respuesta rápida. De hecho, series televisivas de médicos hablan ya sobre equipos de respuesta rápida. Muchas guías empiezan a mencionar o empiezan a sacar esos famosos equipos de respuesta rápida. El equipo de respuesta rápida, una de sus principales funciones es precisamente esto. No es actuar para dar compresiones y dar toda la atención al paciente en parada cardíaca. Su objetivo principal es identificar a todos aquellos pacientes que tienen potencialmente riesgo de padecer una parada cardíaca. El siguiente eslabón es obviamente cuando hemos detectado que el paciente ha presentado signos o datos de que está en paro cardiorrespiratorio, la activación de la respuesta de emergencia. Siempre activar esos equipos de respuesta rápida o ese equipo que tristemente en los hospitales públicos no hemos llegado o no se ha logrado tener esa parte de generar o tener siempre presente equipos de respuesta rápida, ¿no? Urgencias tal vez, todos estamos esperando a un paciente en paro, es como nuestra máxima atención que podemos llegar a brindar, pero en hospital, en piso, en áreas de consulta, pues nunca tenemos esa costumbre que debería de ser ya obligatorio parte del sistema de atención de salud, saber el día de hoy si una persona cae en paro, quién es el líder, quién es el encargado de dar compresiones, quién es el encargado de traer medicamentos, quién va a traer el desfibrilador, quién es el encargado de cada una de las funciones para atender esa parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Cuando el paciente cae en paro, realmente nos toma de sorpresa y se vuelve una emergencia porque nadie sabe qué hacer. No es porque no lo tengan como conocimiento o nunca les haya ocurrido, porque nunca nos organizamos para poder actuar ante este evento. La desfibrilación es algo muy importante, vuelvo a hacer hincapié, nunca preocuparnos quienes estén trabajando dentro de salas de hospital, pues nunca preocuparnos por intubar al paciente, ¿no? Yo siempre lo hago la observación, cuando tengo contacto con médicos en formación de medicina familiar o mis residentes de urgencias, bueno, no los residentes de urgencias del HGR1, les hago mucho hincapié, ¿no? No correr por un tubo, no correr por un laringoscopio. Sí es parte de la función dar ventilación, pero no es algo indispensable. La desfibrilación sí, y pareciera que la desfibrilación siempre se nos olvida, ¿sí? No sé si ustedes, me imagino que sí, y si es así, ¿cuántos de ustedes tienen ubicado en la parte de consulta externa en dónde está el desfibrilador? ¿Qué hacer o a dónde mandar a la persona, ya sea alguien fuera del hospital que esté lo más cercano,
o que sea parte del hospital si sabemos en qué parte del consultorio. Por ejemplo, yo en lo personal no tengo idea si existe o no existe un desfibrilador en la consulta externa del HGR1. No tengo idea si existe o no existe un desfibrilador en las clínicas periféricas, y si existe, si todo el personal tiene el conocimiento de dónde se encuentra, ¿no? Cuidados posparo cardíaco es un eslabón que siempre ha estado presente, y bueno, la recuperación. En el caso del paro o la parada cardíaca extrahospitalaria, pues obviamente se quita el eslabón de la prevención o la predicción de que un paciente pueda complicarse. Si el paciente se detecta con parada cardíaca, pues se activa el equipo de respuesta rápida o se habla a los sistemas de emergencia e inicia la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, ¿no? Iniciamos desfibrilación, nuevamente hace hincapié hacia la parte de la desfibrilación. Hace unos meses aquí en nuestro estado estaba la Asociación de Cardiología del Estado haciendo convenios con el gobierno, dando a conocer esa importancia de los desfibriladores automatizados, ¿no? Hasta donde yo me quedé, había reuniones donde se iban a poner cada ciertos kilómetros de distancia en puntos estratégicos, estos famosos DAE, para poder dar la mejor atención posible a los pacientes. Hasta donde me quedé y las últimas veces que platiqué con las personas que estaban conformando esto, pues creo que ahorita está como en stand-by esta parte, pero sí era algo que ya se estaba gestionando al menos dentro de nuestro estado. Una vez que se tenga todo esto, el soporte vital avanzado, ellos lo mencionan al momento que llega los servicios paramédicos, cuidados posparo cardíaco y bueno, la recuperación. Esto es el eslabón o es lo que siempre tenemos que tener, ¿sí? Siempre saber que ante cualquier parada cardíaca, sea intra o extrahospitalaria, activar un equipo de emergencia. No actuar por sí solos, porque es imposible que tú solo puedas sacar a un paciente de este evento. Iniciar la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, siempre, siempre, por nivel de evidencia, pues iniciar las compresiones cardiotorácicas. Pero ante esta pandemia, pues siempre hacer ese ojo de que si podemos o tenemos la posibilidad de saber antecedentes del paciente y hay sospecha de COVID-19, primero asegurar una vía aérea. Ahí sí hago ese asterisco, esos paréntesis, donde pues aquí sí estoy de acuerdo con priorizar una vía aérea y después iniciar compresiones cardiotorácicas. Pero si tenemos antecedentes y sabemos que la probabilidad es baja, pues siempre da las compresiones, la desfibrilación y ya después los cuidados si el paciente llegase a recuperar o llegase a tener un retorno espontáneo a la circulación. El algoritmo del ACLS son algoritmos muy simples y sencillos, pero que en el momento del evento de la parada cardíaca, que es un evento estresante, pues se nos olvida, ¿no? He visto cardiólogos que son el grupo de médicos que se encarga de realizar todas estas guías o que no sé por qué, digo no sé, porque a mí me gustaría que fuera el servicio o la especialidad de urgencias quien tuviera mayores publicaciones, mayores guías sobre la reanimación cardiopulmonar, pero ellos mismos, los mismos personal de urgencias o especialistas de urgencias, pues cuando cae un paciente en paro, pareciera que no sabemos qué hacer, ¿no? Eh, Hace el año pasado les hacía un caso clínico a varios residentes de urgencias y en el caso clínico que no tenía nada que ver en ese momento con el tema de RCP, pues intencionadamente les hice que el paciente presentaba parada cardíaca y les preguntaba a los residentes qué haces y tal vez el estrés o la situación de que los agarras en bajada, pero yo esperaba que sus respuestas fueran en automático qué hacer, pero todos divagaban y no tenían una respuesta exacta cada uno, o al menos no lo que se tenía que hacer, ¿sí? Una vez que nosotros detectamos un paciente que ha presentado parada cardiopulmonar, que no tiene pulso, que está con pérdida del estado de alerta, aquí las guías del AJA, o esto sí es una de las nuevas actualizaciones que mencionan, ¿no? Eh, Cualquier compresión torácica que ustedes den, por más fuerte que la den, a menos de que sea un anciano, quienes hemos dado a personas adultas, adultos mayores, pues le podrás causar una fractura costal, pero no le vas a causar mayor daño. Es decir, preferible dar
una compresión cardiotorácica a una persona que no está en paro que dudar y dejar de darle a una persona que sí está en parada cardiovascular, ¿sí? Una vez que hemos detectado al paciente que tiene datos o que está en paro cardiopulmonar, lo primero que tenemos que hacer es activar el sistema de emergencia y pedir que nos acerquen un desfibrilador. El desfibrilador es meramente importante en el ámbito intrahospitalario, dice conectar al monitor. La realidad es de que conectar al monitor cardíaco no es una situación de prioridad, pero lo que sí es importante es tener un desfibrilador que va incluido en el desfibrilador la monitorización cardíaca. Una vez que nosotros hemos detectado al paciente en parada cardiovascular, lo primero que tenemos que hacer es iniciar compresiones cardiotorácicas. Menciona esto de alta calidad, ¿no? ¿Qué significa de alta calidad? Que tenemos que ir a una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto y dejar comprimir o hacer que el tórax se comprima al menos de 4 a 6 centímetros de profundidad, pero siempre tener atención en dejar que el tórax pueda volver a su forma normal, ¿no? Porque muchas veces hacemos compresiones tan profundas que no damos oportunidad a que el tórax pueda reexpandirse y pues eso es prácticamente como no estar dando compresiones cardiotorácicas. Una vez que nosotros iniciamos esto, hay dos situaciones, ¿no? Una que se menciona cuando el paciente tiene una vía aérea segura que está intubado o cuando el paciente no está bajo una vía aérea segura o que no está intubado. Esto es algo que se nos olvida mucho, pero tiene mucha importancia para el cómo vamos a dar esas compresiones cardiotorácicas. Si el paciente está intubado, nosotros tenemos que dar compresiones cardiotorácicas de 100 a 120 compresiones por minuto durante 2 minutos. La única manera de que nosotros interrumpamos ese ciclo cardíaco, ese ciclo de compresiones, perdón, es que venga un desfibrilador o que traigan un dispositivo automatizado. No existe, porque también lo llegamos a ver a hacer, como que creo que tiene pulso, como que creo que el monitor marca una buena frecuencia. Eso no está permitido dentro de la reanimación cardiopulmonar. Los ciclos con una vía aérea segura son de 2 minutos, independientemente, digo, a menos de que el paciente esté quitando las manos, pues tendremos que dejar de dar compresiones. Pero independientemente de que alguien nos mencione, déjame ver como que siento pulso, va a sentir pulso, lógico, si siente pulso, felicidades, están dando unas muy buenas compresiones cardiotorácicas. Si el paciente presenta actividad eléctrica por monitor, recuerden que uno de los signos o uno de los ritmos de paro es actividad eléctrica sin pulso. Podemos ver un trazo totalmente normal y el paciente no tener pulso. Por lo tanto, este algoritmo de dar los 2 minutos es algo indispensable que no debemos de dejar de hacer. Por eso cuando una persona llega y nos dice que él atendió un paro cardiorrespiratorio y que fueron 5 minutos de evento, la realidad es de que es un poco dudoso porque me habla de que esa persona no sabe dar reanimación cardiopulmonar. Si el paciente no tiene una vía aérea segura y nosotros vamos a dar sin esa vía aérea segura las compresiones, el algoritmo es distinto. Damos 30 compresiones por 2 insuflaciones o 2 ventilaciones durante 5 ciclos. Es decir, aproximadamente el tiempo aprox sería de 2 minutos a 2 minutos y medio aproximadamente de compresiones. Un día un paramédico me dijo que por eso él había dicho que 5 minutos. Si él supiera o habláramos bajo los mismos conocimientos de la reanimación cardiopulmonar, siempre vamos a decir que el paciente presentó parada cardíaca bajo tantos ciclos, es decir, se dieron 5 ciclos, se dieron 6 ciclos, se dieron 3 ciclos, se dieron 1 ciclo o 2 ciclos. Depende del tiempo, sí, de que si es ya con una vía aérea segura o sin vía aérea segura, sí, pero el número de ciclos me da más idea a que a mí me digan, estuvo en paro 3 minutos. La realidad es que no sé a qué se refieren realmente con esos 3 minutos, pero un ciclo sí nos da una idea de más o menos cuánto tiempo tiene. Identificar una vez que hemos iniciado las compresiones cardiotorácicas, lo único que nos va a hacer quitar o dejar de dar esos ciclos, pues es que tengamos el desfibrilador. El monitor no nos sirve absolutamente para nada. Mientras no haya desfibrilador, no tiene ningún sentido dejar de dar compresiones para ver si el paciente tiene un ritmo desfibrilable, que más adelante vamos a mencionar, o aquí en el algoritmo ya los menciona.
Si el paciente tiene un ritmo desfibrilable, no tiene ningún sentido verlo por monitor si no tenemos un desfibrilador. Lo único que estamos haciendo es perdiéndole o quitándole probabilidades de retorno a la circulación a ese paciente. Una vez que nosotros tenemos un desfibrilador a la mano, suspendemos las compresiones cardiotorácicas independientemente de la parte del ciclo en el que estemos, y lo que vamos a corroborar es qué tipo de ritmo tiene ese paciente. Existen oficialmente cuatro tipos cuatro ritmos de paro. Dos de ellos son desfibrilables y dos de ellos no son desfibrilables. Los dos que no son desfibrilables son la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Más adelante tengo una diapositiva donde vamos a ver las imágenes o recordar los trazos. La asistolia, pues, es esa línea isoeléctrica donde no se ve ningún dato de actividad eléctrica, y la actividad eléctrica sin pulso puede ser incluso un trazo electrocardiográfico, una telemetría normal, con todas las características normales de un electrocardiograma, pero el paciente no presenta pulso. Actualmente, los nuevos lineamientos, lo vamos a ver que esto no aparece ya, no está todavía escrito en las guías AJA, pero seguramente en la próxima actualización ya van a aparecer, pues el ultrasonido se ha vuelto una herramienta más allá de la palpación, percusión, auscultación y todo lo que veníamos conociendo de la propedéutica médica. Pues ahora el ultrasonido es una herramienta que al menos en las áreas críticas ha tomado mucha fuerza, ¿no? Y ha dado mucho hincapié a un nuevo término que se llama pseudopía o pseudoactividad eléctrica sin pulso. Es decir, cuando el paciente tiene una actividad eléctrica sin pulso, pero realmente por ultrasonido vemos una actividad con una función de bomba adecuada del corazón. Pero bueno, los ritmos desfibrilables son la fibrilación ventricular, y esto hago mucho hincapié, la taquicardia ventricular sin pulso. Existen dos tipos de taquicardia ventricular, con pulso y sin pulso. Las dos tienen tratamientos distintos. Una se cardiovierte y la otra se va a desfibrilar, ¿sí? En algún momento alguien me hace la pregunta, entonces, ¿por qué no ahí dejar de dar compresiones para ver el trazo? No, porque si tú detectaste que es un paciente sin pulso, aunque tenga taquicardia ventricular, en automático entra en el algoritmo de parada cardíaca. Si tú lo detectaste con pulso y ya en el trazo de telemetría por monitorización ves una taquicardia ventricular, no hay necesidad de dar una reanimación cardiopulmonar. Si nosotros detectamos la parte de la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso, es indispensable tener una vía aérea, un acceso venoso. Hoy en día están tomando mucha fuerza los accesos intraóseos. No tenemos acceso, aunque es más sencillo de colocar y de realizar, no se tiene la disponibilidad de esos accesos intraóseos, pero sí tener una vía intravenosa disponible e iniciar inmediatamente la administración de adrenalina. Adrenalina, 1 miligramo, la técnica de 20-20, aunque hay gente que diga que no es necesario, las AJA lo sigo mencionando, ¿sí? Tenemos que pasar la infusión con 20 mililitros y levantar el brazo durante 20 segundos, menciona, ¿no? La adrenalina, inmediatamente que hemos detectado una actividad eléctrica no desfibrilable, es indispensable iniciar lo antes posible. Por ahí hace unos años salió un artículo donde decía que a mayor cantidad de adrenalina, pues menor probabilidad de éxito se tenía y que la mortalidad era mayor. Estadísticamente y metodológicamente fue mal interpretado ese estudio, porque pues tenía una lógica. Si tú dabas adrenalina cada 3 a 5 minutos, y tú habías administrado 5, 6, 7, 8 dosis de adrenalina, era lógico que el tiempo de parada cardíaca iba a ser mucho mayor a que si solo habías administrado una adrenalina. Muchos médicos dejamos de utilizar o dejamos de administrar adrenalina bajo esta recomendación, pero la realidad es de que pues el estudio decía que a mayor adrenalina, mayor mortalidad, pues por pura lógica, era porque había sido mayor tiempo de parada cardíaca y había requerido mayores dosis de adrenalina. Lo que sí hacía un hincapié muy importante era cuando el paciente presentaba ritmos desfibrilables, la cantidad de adrenalina
si se estaba abusando porque no se estaba utilizando en los momentos o en los tiempos precisos. ¿Qué pasa si el paciente tiene un ritmo desfibrilable? Lo que tenemos que hacer inmediatamente es realizar una descarga. La AJA siempre causa complicación sobre si nuestro desfibrilador es monofásico o bifásico. Yo les mencionaba que inclusive las personas que nos dedicamos a las áreas críticas, llámese terapia intensiva, urgencias, cuidados intermedios o las áreas de hospitalización, difícilmente muchos sabemos o tenemos conocimiento de dónde está nuestro desfibrilador. Y cuando sabemos dónde está el desfibrilador, muy pocos médicos lo hacen. Yo en lo personal, en pocas ocasiones lo llego a hacer cuando llego a un hospital nuevo, cuando voy a visitar algún hospital. ¿Qué tipo de desfibrilador tenemos? Si es monofásico, bifásico. La gran mayoría de los desfibriladores lo mencionan donde en la parte del aparato, si es monofásico o bifásico. Si es difícil que muchos conozcamos o sepan en nuestras áreas de trabajo dónde se encuentran estos desfibriladores, mucho menos vamos a prestar atención si es monofásico o bifásico, y peor aún, si lo llegáramos a hacer cuando el paciente cae en paro, vamos a estar divagando entre cuántos joules eran si era monofásico o cuántos joules eran si era bifásico. Pues lo que yo siempre hago y les digo, no se metan en camisa de 11 varas. Hasta que tope la máxima cantidad de descarga que pueda dar al desfibrilador, esa denle al paciente. Si no se estén fijando que si era monofásico tenía que dar 360 o 200 o 260. Ah, pero este marca 220, entonces ¿cuánto le doy? Súbanle a la máxima potencia que les pueda dar el desfibrilador y con ese den la descarga. Ya después verán si era monofásico o bifásico. ¿Sí? Con esto no hay una relevancia cuando el paciente está en parada cardiovascular. Simplemente denle a la máxima potencia que nos da y con eso vamos a dar la descarga. Una vez que nosotros, bueno, aquí pongo una imagen donde nos aparecen las imágenes de los ritmos desfibrilables y no desfibrilables, ¿no? Taquicardia ventricular sin pulso, son complejos anchos, obviamente sin ondas P, sin ondas T, donde el paciente presenta este tipo de trazo, y la fibrilación ventricular, ¿no? Donde son rayas o son trazos irregulares que no tienen una morfología común. La actividad eléctrica sin pulso, en este caso, pues pone que aparece ahí una extrasístole auricular, pero bueno, puede ser un ritmo totalmente normal, un electrocardiograma normal, pero el paciente no presenta pulso y la sistolia, esa línea isoeléctrica, ¿no? Eh, por ahí un día mencionaba un residente, me decía que la taquicardia ventricular polimórfica también era un ritmo de pulso. La verdad es de que distinguir en la parada cardíaca una taquicardia ventricular polimórfica de una fibrilación ventricular no tiene ningún sentido porque a los dos los vas a desfibrilar, ¿vale? Una vez que nosotros hemos realizado esa primer descarga o hemos desfibrilado al paciente, lo que tiene que el siguiente paso a hacer es iniciar con un nuevo ciclo de compresiones cardiotorácicas. Recordando siempre, si no está intubado, 30 por 2, 5 ciclos. Si está intubado, durante 2 minutos, de 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Sí? En ese momento tenemos que seguir dando compresiones durante 2 ciclos. No existe el di la descarga, el paciente por monitor pareciera que ya tiene un ritmo normal y dejemos de dar las compresiones. La línea, el algoritmo lo indica que tenemos que dar un ciclo completo, ya sea de 2 minutos o las 5 repeticiones de 30 compresiones. Una vez que hemos terminado, es aquí donde aquel artículo que les mencionaba hacía mucho hincapié. Tenemos que vigilar si el paciente tiene pulso o no tiene pulso, es decir, nos regresamos nuevamente al primer paso del algoritmo. Si el paciente no tiene pulso, nuevamente tenemos que verificar qué tipo de ritmo tiene. Si el paciente tiene un ritmo no desfibrilable, iniciamos adrenalina. Si el paciente tiene un ritmo desfibrilable, administramos una nueva descarga o una nueva desfibrilación. Iniciamos nuevamente un ciclo de 2 minutos o 30 compresiones durante 5 ciclos y volvemos a revalorar y regresar al punto número 1. Si el paciente presenta pulso, pues ya lo tenemos con retorno espontáneo en la circulación. Si el paciente no presenta pulso, nuevamente verificamos, ¿es un ritmo desfibrilable o un ritmo no desfibrilable? ¿Sí?
Si el paciente presenta un ritmo desfibrilable nuevamente, en este momento iniciamos la administración de adrenalina. Es decir, la adrenalina sí es una administración que podemos dar cuando el paciente ha presentado ya 2 descargas. En la primera descarga, lo que vamos a hacer es aturdir al miocardio y por más adrenalina que le demos, no vamos a poder reiniciar la actividad eléctrica del corazón. Es hasta la segunda descarga que nosotros debemos de iniciar la adrenalina. Nuevamente, una vez que iniciamos la adrenalina, terminamos nuestro ciclo de 2 minutos o 30 por 5 y volvemos a checar. ¿El paciente presenta pulso o no presenta pulso? Si el paciente no presenta pulso, nuevamente, ¿el ritmo desfibrilable o no desfibrilable? Si el ritmo es desfibrilable, nuevamente, iniciamos un antiarrítmico. Solamente tenemos 2 medicamentos que nos funcionan como antiarrítmicos en la parada cardíaca. La miodarona o la lidocaína. De preferencia, la miodarona. ¿Cuál es la ventaja de la lidocaína? Que la lidocaína muchas veces está más disponible que la miodarona. En ocasiones el paciente cae en paro y pide la miodarona y enfermería tiene que correr hacia la selle para poder tener unas ámpulas de miodarona. En el caso de la lidocaína, los carritos de curaciones, por lo regular, casi siempre los carritos de paro tienen lidocaína por la finalidad como anestésico y es a veces lo que tenemos más a la mano, podemos administrarlo sin ningún problema. La dosis, si vamos a dar amiodarona, 300 miligramos. Si vamos a dar lidocaína, de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso. Siempre nada más pongan atención que la lidocaína, ¿a qué porcentaje está? Existen 2 presentaciones, al 1 y al 2%. Y tener en mente esa parte. Nuevamente continuamos con las compresiones cardiotorácicas. Si el paciente otra vez, siguiendo el algoritmo, presenta pulso, sí o no, y si no lo presenta, ritmo desfibrilable y no desfibrilable hasta que tenga retorno a la circulación espontánea. Una vez que el paciente presenta retorno a la circulación espontánea, terminando el ciclo, vamos a verificar, el paciente presenta pulso, ahora sí tenemos que ver las siguientes variables de los signos vitales, ¿no? Tiene pulso, ahora sí, ¿qué tensión arterial tiene el paciente? ¿Qué frecuencia ventilatoria tiene si es que ha recuperado? Porque el paciente puede tener retorno espontáneo en la circulación, pero continuar en paro respiratorio, ¿sí? Corroboramos presión, si no hay presión, pues si tenemos a la mano ya iniciar algún otro tratamiento para la mejoría de la presión arterial, ¿sí? Y si el paciente presenta ventilaciones, pues asegurar o poner el paciente en una posición segura. En caso de que no, continuar con ventilaciones cada 6 segundos, ¿no? Cada 6 a 8 segundos menciona el algoritmo. Nuevamente, haciendo la propaganda de esta parte, hasta la segunda desfibrilación, el algoritmo menciona que puede considerar usted la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado para la vía aérea y capnografía. Si nosotros no tenemos ese dispositivo, vuelvo a repetir, no es una prioridad y no es algo necesario, porque el algoritmo, claro, dice, considere la posibilidad. Si no lo tiene, no se estrese. Y aunque lo tuviera y usted no es el que tenga la mejor destreza para poder intubar al paciente, no se preocupe. Con un dispositivo de presión positiva, con un AMBU, podemos mantener al paciente el tiempo necesario hasta que llegue alguien con mayor experticia que nosotros para poder realizar ese tipo de procedimiento. O inclusive, en lo personal, pues si me ha tocado la fortuna de que hay pacientes que después de seguir dando ventilación, 5 o 10 minutos recuperan también su estado de alerta y su estado ventilatorio, que empiezan a tener ventilaciones por sí solo y no es necesario inclusive intubarlos, ¿no? Siempre que un paciente presenta paro cardiorrespiratorio, es importante que el líder o el que tenga mayor experticia siempre esté pensando en cuáles son las posibles causas que llevaron a ese paciente al evento de paro. Las causas que menciona la AJA, las famosas H y T, son causas meramente reversibles. Es decir, hipovolemia, si el paciente la causa fue la hipovolemia, ya sea por deshidratación o por pérdida sanguínea, la hipoxia, la acidosis, la hipercalemia o la hipocalemia, la hipotermia, un neumotórax a tensión, tamponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar y trombosis coronaria, ¿no? De todas estas, el ACLS sigue su algoritmo y es ahí donde les digo sobre la reanimación o
la atención cardiopulmonar de emergencia. Sobre el tratamiento en pacientes con uso de toxinas, hace hincapié sobre la sospecha de uso de opioides y el uso de medicamentos trombolíticos para el caso de trombosis pulmonar o trombosis coronaria, ¿no? Me tendría que extender mucho en el caso de este tipo de tratamientos, pero bueno, tener en mente siempre esas posibles causas que son reversibles y que son causas de que el paciente vuelva a presentar una parada cardíaca. Otros de los algoritmos importantes que tenemos que tener presentes son las taquiarritmias y bradiarritmias. En el caso de las taquiarritmias, pues el algoritmo es simple y sencillo siempre. Presenta más de 150 latidos por minuto o menos de 150 latidos por minuto. Si el paciente presenta más de 150 latidos por minuto, asegurar que tenga una buena ventilación, dar oxígeno suplementario si lo tenemos disponible y monitorización cardíaca, ya sea un monitor cardíaco y tomar un electrocardiograma de 2 derivaciones si es posible, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos el electrocardiograma, tenemos que buscar siempre datos de falla cardíaca aguda, es decir, hipotensión, alteraciones de estado de la alerta, que el paciente tenga dolor torácico, molestias de desconfort torácico y la insuficiencia cardíaca aguda. Si el paciente presenta estos datos de inestabilidad que le llamamos, tenemos que dar un tratamiento eléctrico para hacer la cardioversión. Si el paciente no los presenta, tenemos que dar tratamiento farmacológico. Si el paciente los presenta, la cardioversión, y tenemos el dispositivo o tenemos el desfibrilador, siempre recordar que la cardioversión aquí hay que hacerla sincrónica. Si ustedes no le ponen sincronizar, lo van a desfibrilar y lo van a matar. Pero si le ponen sincrónica, el dispositivo va a detectar en qué momento inicia la sístole y es el momento que va a dar la descarga para, de cierta manera, resetear al paciente. Algo importante, un tip, siempre hay que buscar si el ritmo es regular o es irregular. Si el ritmo es regular, podemos tratar o podemos estar viendo una taquicardia supraventricular y muchas veces estos pacientes salen con simples maniobras vagales. Si el ritmo es irregular, no pierdan tiempo en las maniobras vagales. El paciente no va a salir o no va a tener una reversión a un ritmo sinusal. Estas maniobras vagales sí es algo que ustedes deben de tener mucho en práctica. Yo en lo personal me ha tocado cardiovertir pacientes en consulta, en consultorio, eh, simplemente con maniobras vagales. Por ahí en internet ustedes se pueden meter a ver maniobras vagales y existen múltiples técnicas, pero hay una técnica que ha tomado mucha fuerza. Lo que ustedes tienen que hacer, pues hacer esto de la estimulación vagal, eso de estar masajeando el plexo carotidio, la verdad es que yo nunca he visto que dé resultados, porque tienes que hacer una presión fuerte y el paciente tiene mucho disconfort y no se deja que lo realices. Una de las maniobras vagales más efectivas que he visto que hacen los electrofisiólogos es con una batelenguas estimular la úvula. Causen la náusea al paciente sin miedo, opriman la úvula a que cause la náusea y muchas veces con esa simple maniobra la frecuencia cardíaca empieza a disminuir. Pero otra de las maniobras fáciles y sencillas que ustedes en su consultorio pueden tener, van a sentar al paciente, le van a pedir, toman una jeringa de 5 o de 10 mililitros, o si tienen el popotito de su café a la mano, con el popote de su café a la mano, y le piden al paciente que insufle sobre ese dispositivo, ya sea la jeringa o sobre el popotillo de calibre pequeño. Y una vez que inicia a hacer eso, lo van a acostar y van a elevar sus piernas a 30, 45 grados durante 40 segundos. Si ustedes tienen un oxímetro a la mano, pónganselo y verán cómo mágicamente la frecuencia cardíaca de 160, 170 empieza a disminuir a 100, 120, inclusive hasta 60, 80 latidos por minuto. ¿Cuántas veces lo pueden hacer esto? Las veces que ustedes crean necesario hasta que tengan la posibilidad de poder trasladar al paciente. No siempre ustedes van a tener a la mano la adenosina y la miodarona, que son dos de los medicamentos que más utilizamos para hacer cardioversión farmacológica. La verdad es que tiene que ser bajo monitorización y una sala de choque, una sala de emergencias, porque una de las posibilidades es que el paciente salga a sistolia y requiera maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y las maniobras vagales, que al menos durante mi formación como urgenciólogo nunca me las recomendaban,
Hoy en día les puedo decir que más de una vez he visto a electrofisiólogos cardiovertir con maniobras vagales y a los pacientes les va bien, y si no sale, pues no perdemos nada, ¿no? Podemos hacer ese tipo de maniobras en lo que el paciente, en lo que la respuesta de emergencia llega para poder trasladar a nuestro paciente hacia otro sitio. Estos son algunos de los cambios que se hicieron de la última actualización del ACLS a este, ¿sí? Lo del electrograma lo pasa hacia el paso 2, ha eliminado las recomendaciones de las dosis de energía para la carga. Antes decía, si es con ritmo y es monofásico, si es regular y monofásico vas a dar 50, si es bifásico vas a dar tanto. Ahora nos dice 200 joules, que sea sincrónico, y con eso vamos a dar la descarga, ¿sí? Ha agregado como medicamento al sotalol, un medicamento que anteriormente no estaba dentro de los algoritmos de las taquiarritmias. Hoy en día aparece el sotalol, pero bueno, para nuestra mala suerte, pues ni siquiera en los hospitales privados tenemos acceso a este tipo de medicamentos. Las bradiarritmias es un caso muy parecido. Hay solamente 2 cambios en este nuevo algoritmo, 3 cambios en este nuevo algoritmo. Si el paciente presenta menos de 50 latidos por minuto, siempre buscar datos de inestabilidad. Estos datos de inestabilidad, los mismos que las taquiarritmias: falla cardíaca aguda, disconfort torácico, que el paciente está en estado de choque, alteraciones mentales o hipotensión. Si el paciente los presenta, el paciente necesita una intervención o un tratamiento para mejorar esto. Si no las presenta, no se estresen, mándenlo a la consulta del cardiólogo a la sala de urgencias, porque el paciente no hay nada que hacerle, ¿sí? Hace unos días me tocó ver cómo confrontaban a los residentes de urgencias por parte del piso de medicina interna, que habían subido un paciente por bradicardia y que no le habían puesto un marcapaso, ¿no? La realidad es que, viendo la situación, pues el paciente no ameritaba un marcapasos. Tenía una frecuencia de 42, 45, pero no tenía ningún dato de inestabilidad hemodinámica. Por lo tanto, no requería de un dispositivo o un tratamiento. El cardiólogo llegó fundamentando que el paciente requería de un marcapaso. Ok, el paciente requiere un marcapaso, sí, esa parte no la quito, pero en este momento no requiere una intervención farmacológica, porque el paciente no va a correr un maratón y lo voy a poner a caminar, lo voy a hospitalizar y lo voy a subir a piso para que le coloquen un marcapaso definitivo. ¿Cuáles son los cambios que ha presentado? Anteriormente nos decía que dábamos 6 dosis de atropina, 0.5 por dosis cada 3 a 5 minutos. Hoy en día cambió eso, hay que dar 1 miligramo o 0.04 miligramos por kilogramo de peso, 3 dosis, ¿sí? Siguen siendo los mismos 3 miligramos, solo que ahora eso de 0.5 lo han eliminado. Aquí sí, llévense esta parte. El ACLS, les vuelvo a repetir, es un curso o es una guía realizada para dársela a la población en general y muy en particular al personal de salud. La atropina no siempre se indica en pacientes con bradicardia. Tiene indicaciones muy precisas. ¿Cuál es la recomendación que yo les puedo dar? Después ustedes pueden ir a investigar un poco más a fondo el por qué y cuáles son las indicaciones para no darlo. Pero la principal, si el paciente tiene una bradiarritmia, tiene frecuencias por debajo de 50, tiene datos de inestabilidad y el QRS mide más de 0.12, a ese paciente no le administran atropina, porque el paciente, si ustedes administran atropina, lo que van a hacer es que va a hacer una parada cardíaca, va a ser asistolia y parada cardíaca, y el paciente lo van a complicar. Es porque el paciente está teniendo una respuesta ventricular, tiene un bloqueo, sí, pero la respuesta es por debajo del haz de His, y el mecanismo de acción de la atropina lo que va a hacer es bloquear ese foco ectópico que está dando rescate al corazón, y lo van a terminar por complicar. Entonces, sí den atropina siempre y cuando el QRS sea angosto. Si es ancho, hay ocasiones que sí se puede administrar, pero no se metan en problemas. He visto a los cardiólogos más experimentados tener miedo a la aplicación de atropina cuando ven QRS anchos, por la indecisión de saber qué tipo de conducción está presentando el paciente. Si nosotros con la atropina hay respuesta a esa dosis, ¿cuál es la respuesta? Que incremente más del 10% la frecuencia cardíaca basal. Podemos continuar administrando hasta 3 bolos y trasladarlo a una unidad, o que venga el experto a continuar con el tratamiento.
Si no hay mejoría, podemos iniciar dopamina. Ahí también hubo un cambio. Anteriormente, pues tocó crecer con las dosis alfa, beta y dopa de la dopamina. Hoy en día sabemos que eso está perdiendo fuerza. Por lo tanto, te dice la recomendación que inicies dopamina a dosis de 5 a 20 microgramos por kilogramo minuto. La recomendación es inicienla a 20 microgramos por minuto. Ninguna bradicardia se va a ir a 150 latidos por minuto porque la inician a 20 microgramos. Pero si ustedes inician con dosis bajas, esa bradicardia puede empeorar y el paciente se les puede complicar más esperando que ustedes tengan una atención. Si no tenemos a la mano dopamina, otra alternativa es el uso de adrenalina en infusión. Esa sí la tenemos la mayoría. La dosis de 2 a 10 microgramos por minuto para ir viendo la respuesta a la frecuencia. Si con esto no mejora, pues tenemos que iniciar la utilización de dispositivos de estimulación cardíaca. Si tenemos a la mano, eso es algo muy importante, algo que deberíamos tener en todos los hospitales, tener parches para iniciar un marcapaso transcutáneo. Todos los desfibriladores traen la función para servir como generadores para ser el marcapaso externo. Si tienen esa disponibilidad, pónganle los parches como si fuesen las palas, busquen en el monitor donde dice marcapaso, coloquen el marcapaso y no se metan en camisas de 11 varas. Les va a pedir solamente frecuencia y amperaje. Inicien a 40 amperes y una frecuencia de 60 latidos por minuto. ¿Cuál es el disconfort que va a presentar el paciente? Que va a sentir cuando le da las descargas y va a tener movimientos involuntarios en algunos músculos, pero va a empezar a tener frecuencia cardíaca. Y bueno, y si está disponible, pues colocar un marcapaso transcutáneo, ¿no? Colocar un marcapaso temporal, que sería la alternativa, que esa es otra de los cambios que menciona la AJA, ¿no? Que anteriormente, si ponías un marcapaso, quitaba los vasopresores, quitaba los cronotrópicos. Hoy en día dice que si tienes marcapaso, continúes con los cronotrópicos. Otra recomendación más que yo les hago, quienes trabajen en áreas hospitalarias o en consultas de urgencia, igual creo yo que en los últimos meses ha salido mucho a la luz esto y creo que en algún momento lo va a agregar la AJA. Por prevalencia en nuestro estado, en nuestro país, la enfermedad renal crónica es muy prevalente, por lo tanto, bradicardias secundarias a hipercalemia son muy frecuentes. Si el paciente llega con bradicardia, principalmente esas de QRS ancho, administren de 1 a 2 gramos de gluconato de calcio. Es probable que esa causa sea por hipercalemia y se eviten la necesidad de tener que estar pasando tanto fármaco que marca la AJA. Y si no era por hipercalemia, el gluconato de calcio no le va a hacer ningún daño. Al contrario, una de las causas de bloqueos auriculoventriculares es la toxicidad por betabloqueadores, ¿no? Por betabloqueadores, por bloqueadores de canales de calcio. Por lo tanto, sería uno de los tratamientos indicados. El último cambio relevante que hizo es que anteriormente mencionaba la AJA que la saturación de oxígeno tenía que ser por arriba del 94%. Hoy en día la menciona que tiene que ser del 92 al 98% y seguramente con las nuevas revisiones la bajarán del 92 al 96%, ¿sí? Es decir, la única diferencia es que pues antes teníamos que asegurar que estuviera arriba del 94, hoy tenemos que asegurar solamente que esté por arriba del 92% una vez que el paciente ha tenido retorno a la circulación espontánea. El éxito para un retorno a la circulación, el pronóstico de sobrevivencia y el pronóstico de funcionalidad del paciente, siempre tener en mente que lo va a dar la buena calidad o como la AJA lo dice, una reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Hoy en día, anteriormente teníamos dispositivos que hacían la medición de CO2, que teníamos que garantizar que el CO2 estuviera por arriba de 10, o al menos lo recomendado era que estuviera por arriba de 20, ¿sí? Y era, digamos, la única manera en que podíamos monitorizar que se diera una buena reanimación. Hoy en día el ultrasonido, esto es un ultrasonido en un paciente en parada cardíaca, ¿sí? Si ustedes se percatan, en este ultrasonido es una visión de 4 cámaras, no vemos movilidad de las paredes del corazón. Ese es un paciente en parada cardíaca. Aquí se toma el ultrasonido dando las compresiones torácicas. Con mucha imaginación, pongan atención, estas son las válvulas
cómo las válvulas se ve, cuando da la compresión, las válvulas sí se están abriendo. Esto nos habla de que estamos dando compresiones cardiotorácicas de alta calidad, que realmente la compresión está haciendo que sustituyamos, por así decirlo, la función del corazón. Si nosotros tenemos a la mano y la experticia, que eso lo vuelve un poco más complicado, pero yo creo que en unos años más, la gran mayoría del personal de salud va a saber utilizar un ultrasonido, pues que alguien nos esté monitorizando. Ya hace 2, 3 meses se están subiendo ya muchos videos sobre la RCP guiada por ultrasonido, donde tenemos que estar visualizando prácticamente esta parte, que las válvulas se estén abriendo, que las válvulas estén haciendo la apertura correcta. Y bueno, este ya es, una vez que el paciente ha tenido retorno espontáneo a la circulación, un movimiento normal. Esto se los puse nada más para que vean la diferencia entre cómo verlas cuando damos las compresiones, que inclusive la imagen se pierde por momentos, y cuando ya no hay compresiones, ya una funcionalidad normal del corazón. Pero bueno, creo que el tiempo ya está por terminarse, ya se me terminó. Hay mucho más que me gustaría hablar con ustedes sobre este tema, pero bueno, de mi parte sería todo y muchas gracias por su atención. Doctor, de verdad le agradecemos mucho. Creo que todos estamos de acuerdo que la ponencia ha sido excelente y de mucha utilidad para ponerla en práctica en nuestra, bueno, como dice, es muy raro que en una consulta externa llegue a pasar esto, pero pues tenemos que estar atentos y preparados, ¿no? Ahora me Claro, puse a pensar de dónde está, si tenemos un desfibrilador, ¿no? En la consulta externa, yo la verdad pues no lo he visto. Y pues sí es importante tener ese equipo de respuesta, ¿no? Le claro, agradecemos claro. mucho. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Damos paso a 2 preguntas también para poder continuar con la otra presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo, Doctora Moni, adelante, saludos. muchas gracias, doctora Angie. Doctor Jesús, muchas felicidades por tan bonita presentación, tan completa, porque bueno, no es fácil en una hora dar toda esta información. Pero bueno, mi pregunta está enfocada, como usted bien decía, nosotros somos pues médicos familiares en su mayoría, o si no es que todos, y muchos de nosotros estamos en consulta externa. Entonces, ahorita que usted hacía mención de de las maniobras vagales, hemos tenido en algunos momentos pacientes donde llegan complicados o donde llegan, pues, de alguna forma delicados, y ahí en el consultorio podemos tener esas taquicardias o podemos tener crisis hipertensivas, etcétera. Pero lamentablemente, bueno, muchos de nosotros no tenemos así como lo que usted decía, ¿no? Que tuviéramos un carro rojo o que tuviéramos un equipo de respuesta rápida, ¿no? Para trasladar al paciente. Entonces, su recomendación sería, si llegara un paciente con taquicardia, empezar a manejarlo ahí con esas pruebas con esas maniobras vagales, en lugar de enviarlo a urgencias, porque bueno, pues es que ahí es el problema de la falta de comunicación que a veces podemos tener con los servicios de urgencias, a pesar de tener la ventaja de que esta unidad de medicina familiar de la UNO tiene todo ahí junto, ¿no? Pero bueno, hay una distancia. Ujú. Mire, gracias, doctora, por lo que mencionó al principio. Mire, siempre hacer hincapié a esta parte, ¿no? El algoritmo es, si el paciente viene con datos de inestabilidad, la maniobra vagal no pierda mayor tiempo en activar el equipo de respuesta rápida o intentar hacer el traslado hacia una unidad de urgencias. Si el paciente viene estable, también tiene que referirlo usted a una unidad de urgencia. La verdad es que sí tiene que referirlo, pero pues obviamente no lo va a mandar caminando. En lo que llega la silla de ruedas, en lo que tenemos disponible una camilla, o si está en una unidad que no sea la del HGR1, tener que esperar una ambulancia. Dar maniobras vagales, la realidad es que da un resultado y una tasa de éxito muy alta si se hacen de la manera correcta. Por eso les decía yo, YouTube es magnífico, ¿no? A mí me ha sacado de muchos problemas en situaciones en agudo, de métanse, vean, busquen los videos de cómo se hace la maniobra vagal, y en lo que llega a esa atención de emergencia para poder trasladarlo, poder dar esas maniobras vagales.
Les digo, yo les recomiendo cuando el paciente va a llegar refiriendo siento palpitaciones, ustedes ven por auscultación o con el oxímetro que tiene una frecuencia cardíaca alta, pero realmente viene hemodinámicamente estable, pueden dar a esas maniobras vagales en lo que ustedes activan la referencia hacia una unidad, ¿sí? Creo yo, sé que es bien difícil y me da trabajo a mí opinar, porque pues yo no estoy en una consulta externa, pues, ¿qué hacer, no? O sea, decir, le digo al paciente que se vaya rápido de urgencias, que está aquí a 5 minutos, o realmente espero a la ambulancia. Creo yo que sabemos todos que lo ideal es activar y que venga una ambulancia por el paciente, pero pues luego la ambulancia va a tardar mucho tiempo en llegar. Pero si el paciente está estable, doctora, sin ningún temor, intente darle las maniobras vagales y los puede revertir. Le digo que esto que se lo cuento yo no es fantasioso. Yo llegué a ver en consulta externa, trabajo mucho con un electrofisiólogo, como él me invitaba a ver cómo los cardiovertía en su consultorio cuando llegaban estables y efectivamente, pues el paciente con un simple oxímetro lo cardiovertía. Si está estable, intente hacer la maniobra vagal. Si después de 2, 3 intentos ve que no hay mejoría, pues ya envíelo de inmediato a una sala de urgencias, ¿no? Pero si está Excelente. inestable, sí, no le piense, doctora, de inmediato que se Sí. traslade. Muy bien, muchas gracias, doctor. Felicidades. ¿Qué, doctora? Gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda para el doctor Jesús. El doctor Arturo está poniendo en el chat que no todas las unidades periféricas tienen AMC. En consecuencia, no hay carro rojo en todas las unidades, lo que genera una gran dificultad para el manejo de los pacientes en periferia. Referirlos a por sus medios, perdón, es desviar la norma. Solicitar una ambulancia es algo que retrasa manejo. Subirse a ambulancia es un logro. Pues bueno, es un comentario. Sí, la verdad, en ese tiene razón. A veces hasta nosotros ahí que estamos en el HGR1 nos ha tocado, a mí me tocó una taquicardia que venía hemodinámicamente estable. El ritmo era sinusal y pues sí, era como de, me espero a la silla de ruedas o porque pues a veces sí tardan un poquito, ¿no? A veces yo he visto que he mandado pacientes a urgencias y nuestros jefes nos hacen favor de mandar traer un camillero, pues sí tardan hasta 20, 30 minutos. Entonces ahí Claro, estamos haciendo magia con los pacientes, checándoles. es lo que le decía a la doctora, ¿no? Y estoy de acuerdo con el doctor En la periferia peor, ¿no? estoy de acuerdo, la norma y lo correcto es que hablemos de una ambulancia y la ambulancia lo traslade. El problema es el tiempo que va a llegar la ambulancia a trasladarlo y que el paciente se nos puede complicar en un consultorio donde no tenemos nada que hacerle y nos estamos hundiendo más en el problema. Mandarlo por sus propios medios tal vez nos garantice en tiempo que llegue más rápido a un hospital, pero si se complica también en el camino, nos estamos metiendo en problemas por hacer o permitir el traslado del paciente por sus propios medios, sabiendo que se puede complicar, ¿no? Pues le digo que es una respuesta muy difícil de contestar, porque pues cuando estés tú, cada quien va a actuar a lo que crea que es lo más rápido y correcto para el paciente, ¿no? Lo ideal es que se vaya en ambulancia, definitivamente. Pero bueno, no quiero sentir, si yo estando en una sala de urgencias o en una unidad de cuidados intensivos, siento estrés cuando el paciente se empieza a taquicardizar, se empieza a hipotensar o cae en paro respiratorio, pues no quiero imaginar qué haría yo si me cae en paro en un consultorio donde nada más tengo un estetoscopio, ¿no? O sea, la verdad es que sí es una situación muy compleja a la que nos enfrentaríamos y ojalá no se enfrenten, ¿no? Pero precisamente estas pláticas, la finalidad es de que como grupo médico, no ustedes medicina familiar o yo urgencias, como grupo médico, pues fortalecernos y buscar anticiparnos a esos eventos, ¿no? Que el día de mañana lleguemos nosotros a decir, o el día lunes que lleguen a sus unidades, ¿dónde está el desfibrilador? Ah, no hay desfibrilador. Ok, vamos a hablar con nuestro jefe de servicio, ¿por qué no tenemos un desfibrilador? Oye, en caso de que un paciente caiga en paro, ¿a dónde nos comunicamos? ¿Qué ambulancia va a venir o cómo se va a trasladar el paciente? ¿Sí? Es la mayor importancia, y les decía, el eslabón en las atenciones hospitalarias, pues inicia con eso, ¿no? La prevención, es decir, anticiparnos al evento. Y eso sería algo muy importante. Por ejemplo, el doctor Arturo, si él dice que menciona que no hay desfibriladores en las unidades de medicina familiar, pues
empezar a volvernos mitoteros y chincheros y empezar a meter escritos para solicitarlos, ¿no? Después de la pandemia a mí me tocó ver cómo en urgencias el desfibrilador no tenía palas de adultos, o sea, se robaron una pala y tenía una pediátrica y una de adulto, y llegaban los pacientes con taquiarritmia y no se podían cardiovertir y ninguno de nosotros metía escritos solicitando lo que necesitábamos para la atención, ¿no? Porque nadie hacía la predicción, nos volvíamos a acordar cuando llegaba nuevamente un caso. Se iba al caso y se nos olvidaba y no estábamos haciendo la prevención. Entonces, algo que es importante en las pláticas es eso, ¿no? Saber qué debemos contar y que el día de mañana lleguemos a nuestras unidades a buscar todos estos insumos por si se nos presenta. Sí, claro, doctor. Muy, muy de acuerdo. Y pues a veces nosotros respondemos, nuestros jefes nos apoyan súper bien, pero realmente hay veces que la falta de personal, por ejemplo, en camilleros o así, hace que se retrase, ¿no? Y ellos Claro. pues están también todos cargados de trabajo y obviamente se retrasa la atención del paciente. Y como dicen, nos acordamos cuando ya tenemos una urgencia. Sí, Pero claro. es algo que tenemos que tener. Una doctora pregunta, la doctora Carmela Sastre Romano, que si el paciente mejora con la maniobra vagal, amerita enviar urgencias, que es lo que ya comentaba, creo, ¿verdad? Que sí, todo se tiene que mandar a Se urgencias. tiene que enviar urgencias. Ya eso sería cuestión de inclusive el cardiólogo. La verdad es que ya hablando más de la arritmia, si cardiovertió con maniobras vagales seguramente trae alguna tipo de taquiarritmia ya congénita o que trae una taquiarritmia por un tipo de ritmo de fisiopatológico benigno que puede ser tratado fácilmente y no le vamos a hacer mayor hincapié ni en urgencias, tendrá que ser visto por un electrofisiólogo. Pero si llegó con taquiarritmia, mandarle urgencias para que se investigue la causa de esa taquiarritmia, ¿no? Doctor, bueno, pues nada más otro comentario del doctor Arturo, que se requiere una mejor preparación del médico familiar y el área paramédica para la atención prehospitalaria. Muy interesante la idea de la creación de equipos de respuesta inmediata en las unidades periféricas, más por los médicos familiares que están en atención médica continua en las periferias y bueno, saludos a todos. Y la doctora Claudia, qué excelente ponencia. Muchas gracias, doctor. Pues creo que ya no hay más dudas. Yo creo que a lo mejor sí nos quedamos con más, pero pues por el tiempo que nos apremia, pues sí, tenemos la limitación. De verdad no sabe cuánto le agradecemos su ponencia, fue excelente y pues esperemos contar con su apoyo nuevamente en otras ponencias. Ahí lo estaremos invitando. A la orden. Muchas gracias por la invitación y que pues tengan un buen día. Gracias, doctora. En breve le haremos llegar su reconocimiento por la participación con hora curricular. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. A nuestros participantes, pues nos pasamos a la siguiente ponencia. La doctora ya está lista. Gracias, doctor.